Déjame ser honesto contigo. Hay algo que me quita el sueño cada vez que miro al cielo nocturno. Como físico teórico, he pasado décadas analizando datos y ecuaciones, y la realidad es que la Luna no es un destino romántico, sino una cámara de ejecución. Entiendo perfectamente tu escepticismo porque, matemáticamente, el éxito de las misiones Apollo roza lo imposible. No se trata de cuestionar el hecho, sino de entender cómo 12 hombres sobrevivieron a un entorno que viola cada condición necesaria para la vida celular. Es una duda que me incomoda profundamente. Antes de explicarte esta ruleta rusa astrofísica, dime desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. Para entender la magnitud de lo que estamos discutiendo, debemos mirar primero al coloso que hizo todo posible, el Saturno V. No lo vean simplemente como un vehículo o una maravilla de la ingeniería aeroespacial del siglo XX. Mírenlo como lo que realmente era, una bomba controlada de 3.000 toneladas diseñada para una sola tarea violenta: arremeter contra la gravedad terrestre con la fuerza bruta necesaria para lanzar una cáscara de huevo fuera de la protección de nuestra magnetosfera. Esa cáscara de huevo era el módulo lunar, y su fragilidad es el primer punto de nuestra humillación matemática. Imaginen por un segundo que deciden cruzar el océano Atlántico en una canoa fabricada íntegramente con papel de aluminio en medio de un huracán de categoría 5. Estamos hablando de hombres que caminaban sobre una superficie hostil, con una estructura ósea que se volvía más frágil con cada hora que pasaba, aumentando el riesgo de fracturas catastróficas ante cualquier tropiezo en el irregular terreno lunar. A esto debemos sumar la desorientación sensorial absoluta. El sistema vestibular, ubicado en el oído interno, utiliza pequeños cristales llamados otolitos, para decirnos dónde está arriba y dónde está abajo basándose en la gravedad. En la Luna, con solo un sexto de la gravedad terrestre, y durante el trayecto en gravedad cero, estos sensores entran en un estado de pánico neurológico. El cerebro recibe señales contradictorias de los ojos y del oído interno. El resultado es el síndrome de adaptación espacial, una mezcla de náuseas paralizantes, mareos y vómitos. Imaginen intentar pilotar un módulo de aterrizaje con una precisión de milímetros mientras su sistema nervioso central les grita que el mundo está girando violentamente. No era solo una cuestión de incomodidad, era una amenaza directa a la capacidad operativa en el momento más crítico de la misión. Sin embargo, el verdadero horror no es físico, sino psicológico. La claustrofobia de las misiones Apollo no tiene comparación con nada que hayamos experimentado en la Tierra. El módulo lunar no era una nave espacial en el sentido tradicional, era una cáscara de metal de apenas unos pocos metros cúbicos. Esa es la proporción exacta de la disparidad entre la tecnología de la misión Apolo y el entorno que pretendía conquistar. En algunos puntos críticos de su estructura, las paredes que separaban a los astronautas del vacío absoluto y la radiación letal, tenían menos de 0,4 milímetros de espesor. Eso es menos que el grosor de 2 tarjetas de crédito juntas. Estamos hablando de hombres que viajaban hacia un entorno de presión cero protegidos por una lámina de metal tan delgada, que un golpe accidental con una herramienta podría haber causado una descompresión catastrófica. Hablemos ahora de la escala, esa realidad física que nuestra mente suele ignorar porque es incapaz de procesar las distancias astronómicas. Si la Tierra fuera una pelota de baloncesto, y la Luna fuera una pelota de tenis, la distancia entre ambas no sería la que vemos habitualmente en los diagramas simplificados de los libros de texto. En una escala real, estas dos pelotas estarían separadas por casi 7,5 metros de distancia. Todo ese espacio intermedio no es un vacío tranquilo ni un escenario cinematográfico inerte. Es un desierto radioactivo absoluto, un campo de tiro cósmico sin ningún tipo de refugio natural. Al salir de la órbita baja terrestre, esos 12 hombres abandonaron la magnetosfera. Este es el escudo magnético que nos protege del viento solar y de las partículas cargadas que viajan a velocidades relativistas. Para que tengan una referencia visual, el espacio habitable para 2 hombres en la superficie lunar era apenas el equivalente al interior de una furgoneta pequeña pero sin asientos, llena de interruptores, cables expuestos, y el omnipresente polvo lunar que lo impregnaba todo. Pasaron días confinados en ese espacio, respirando aire reciclado, rodeados por el zumbido constante de los ventiladores de soporte vital, sabiendo que una sola grieta del grosor de un cabello en el aluminio los convertiría en estatuas de carne congelada en segundos. Aquí es donde entra en juego el factor del silencio y la soledad radical. En la Tierra, incluso en el lugar más remoto, estamos rodeados de vida, de aire en movimiento, de sonidos familiares.
En la Luna, el silencio es absoluto. Es un silencio que presiona contra los oídos. Al salir al exterior, los astronautas estaban separados de la muerte solo por unas pocas capas de tela y plástico. Mirar hacia arriba y ver la Tierra, un pequeño mármol azul que puedes ocultar con el dedo pulgar, no generaba solo asombro, sino una forma profunda y aterradora de vértigo existencial. Es el aislamiento total. Si algo salía mal, no había rescate posible, no había un equipo de emergencia que pudiera llegar en horas o días. Estaban a 380.000 kilómetros de cualquier forma de ayuda. En el momento en que cruzaron esa línea invisible, dejaron de ser exploradores protegidos por la naturaleza, para convertirse en blancos biológicos en una galería de tiro subatómica. La física de este trayecto es implacable. Cada centímetro de avance fuera del escudo terrestre aumentaba las probabilidades estadísticas de un evento de radiación letal. La tecnología que dirigía este supuesto triunfo tenía menos potencia de procesamiento que el chip que hoy controla las funciones básicas de la llave de su automóvil. Los sistemas de navegación eran rudimentarios y los trajes espaciales, su última línea de defensa contra la abrasión del regolito y el vacío hirviente, fueron cosidos a mano. No había redundancia real. No había un plan de rescate. La diferencia entre el éxito y una tumba eterna orbitando el Sol era una variable de suerte tan estrecha que desafía cualquier modelo de gestión de riesgos moderno. Esta diferencia de escala es sencillamente aterradora, y nos obliga a mirar los datos con una honestidad que a veces resulta incómoda. Si ustedes son de los que prefieren entender la matemática real detrás del espectáculo, y buscan los números crudos que la historia oficial suele suavizar, consideren suscribirse a este canal. Aquí no nos interesan los mitos románticos, nos interesa la realidad física y los límites de nuestra propia fragilidad. Esa certeza pesa más que cualquier mochila de soporte vital. La dinámica social en ese entorno es una bomba de tiempo. 3 hombres encerrados en una lata de metal, bajo un estrés extremo, privados de sueño, y enfrentando su propia mortalidad a cada segundo. El margen para el error interpersonal era inexistente. Un roce, una palabra maldicha, una irritación por el olor corporal o el ruido de la respiración del otro, podría haber escalado hasta comprometer la misión. La disciplina militar de los astronautas fue lo único que evitó colapsos psicóticos, pero los registros de voz a menudo revelan una tensión latente, una irritabilidad que la NASA intentó suavizar en las transmisiones públicas. Y luego está el problema del retraso en las comunicaciones. A pesar de que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, la distancia con la Luna impone un retraso de aproximadamente 1,3 segundos en cada dirección. Parece poco, pero en una situación de emergencia, ese intervalo es una eternidad. Cada pregunta tardaba casi 3 segundos en recibir respuesta. Esa desconexión temporal refuerza la sensación de que ya no perteneces al mundo de los vivos. Estás en un limbo cronológico donde el centro de control es una voz del pasado, incapaz de reaccionar en tiempo real a tus crisis. La humillación matemática continúa cuando analizamos la energía necesaria para este viaje. La ecuación de Tsiolkovsky dicta que para mover cada gramo de masa hacia la Luna, se requiere una cantidad exponencial de combustible. El Saturno V era casi en su totalidad un tanque de combustible gigante, solo para llevar una minúscula cabina de 3 personas al espacio profundo. Estamos hablando de una eficiencia logística casi nula, donde el 95% de la masa total del cohete se perdía solo para salir de casa. Una vez allí, el entorno lunar presenta un gradiente térmico que la biología humana no está diseñada para soportar. Sin atmósfera que distribuya el calor, un astronauta se enfrenta a una realidad donde el lado de su cuerpo expuesto al sol hierve a 127 grados Celsius, mientras que su espalda, sumergida en la sombra, se congela a menos 173 grados. Mantener la homeostasis celular en ese equilibrio térmico imposible no es solo un reto de ingeniería, es una bofetada a las leyes de la termodinámica. Estamos ante una especie que todavía no ha alcanzado el nivel 1 en la escala de Kardashev, intentando operar en un entorno que exige un dominio total de la energía y la materia. Las misiones Apolo no fueron la norma de lo que el ser humano puede hacer en el espacio, fueron la anomalía estadística más grande de nuestra historia. Estás, para todos los efectos prácticos, solo en el universo. Incluso el acto de dormir era una batalla contra la locura. Sin ciclos de día y noche, con el sol brillando perpetuamente en un cielo negro como el carbón, el ritmo circadiano se desintegra.
Los astronautas dormían en hamacas improvisadas, con los ojos vendados para bloquear la luz que se filtraba por las escotillas, escuchando los crujidos del metal que se contraía y expandía debido a los cambios térmicos extremos. Muchos informaron ver destellos de luz incluso con los ojos cerrados, el efecto de los rayos cósmicos golpeando directamente sus retinas, un recordatorio visual constante de que la radiación estaba atravesando sus cuerpos y sus cerebros sin detenerse. El olor es otro factor que a menudo se ignora. Al regresar al módulo después de una caminata lunar, el regolito que se pegaba a los trajes llenaba la cabina con un olor a pólvora quemada. Era un polvo abrasivo que irritaba la garganta y los ojos, provocando una forma de fiebre del heno lunar. Vivían en un entorno sucio, peligroso y maloliente, donde la higiene básica era imposible. La degradación de la dignidad humana en favor de la supervivencia técnica es un aspecto que rara vez se muestra en los documentales heroicos. Al analizar todo esto, uno se pregunta cómo fue posible mantener la cordura. Cada segundo que esos hombres pasaron fuera de la Tierra, la física les estaba diciendo que no deberían estar allí. El hecho de que regresaran, no demuestra necesariamente nuestra superioridad tecnológica de la época, sino lo peligrosamente cerca que estuvimos de un desastre que habría quedado marcado para siempre en la psique humana. La escala del espacio no nos invita a entrar, nos advierte de nuestra propia insignificancia biológica. Al mirar esos números, la pregunta deja de ser cómo fuimos, y se convierte en cómo es posible que hayamos regresado sin un solo cadáver en el intento. Pero crucemos ahora el umbral de lo técnico hacia lo puramente biológico, porque para entender la magnitud de lo que ocurrió en las misiones Apolo no debemos mirar a las estrellas sino hacia el interior del tejido vivo. Olviden por un momento el brillo del metal y el rugido de los motores y piensen en la célula humana. Piensen en esa delicada estructura de agua y proteínas que evolucionó durante miles de millones de años, bajo el abrazo protector de la atmósfera y el campo magnético de la Tierra. El cuerpo humano es un sistema diseñado exclusivamente para operar a una presión de una atmósfera y bajo un escudo que nos protege del bombardeo constante del universo. Al salir de la magnetosfera, los astronautas no solo abandonaron un planeta, sino que abandonaron su inmunidad biológica. La respuesta es que quizás no lo hicieron del todo. Muchos de los que regresaron de la Luna nunca volvieron a ser los mismos. Algunos se volcaron a la religión, otros al misticismo, y otros se hundieron en profundas depresiones. El cerebro humano no está diseñado para procesar la magnitud de la nada que existe entre nosotros y nuestro satélite. Haber estado allí, haber sobrevivido a esa presión psicológica y biológica, es quizás el milagro más grande de todos, más allá de los motores de cohetes o los sistemas de navegación. El silencio absoluto y el aislamiento radical tienen el poder de quebrar incluso la mente más entrenada. No somos seres independientes, somos parte de un ecosistema que nos sostiene no solo físicamente sino mentalmente. Cortar ese cordón umbilical es entrar en un territorio de sombras donde la lógica comienza a fallar. Me pregunto qué pasaría con nosotros si hoy intentáramos un viaje mucho más largo, como Marte, donde el aislamiento duraría meses o años en lugar de días. La mente humana es un laberinto frágil, y el espacio profundo es el espejo más oscuro en el que nos podemos mirar. Como experto en los límites de la física y la ingeniería, a menudo me enfoco en los fallos de los materiales, pero hoy quiero que reflexiones sobre el material más delicado de todos, que es tu propia consciencia. El espacio profundo no es simplemente un vacío silencioso, es un campo de tiro donde los proyectiles son invisibles y se mueven a velocidades relativistas. Hablemos de la primera gran barrera, que es el cinturón de Van Allen. Imaginen una sala inmensa donde miles de metralletas disparan de forma aleatoria y constante en todas las direcciones. Para cruzar esa sala con vida, tienes que correr lo suficientemente rápido, para que estadísticamente ninguna bala impacte en un órgano vital. Esos son los cinturones de partículas atrapadas por el campo magnético terrestre. Al atravesarlos, los astronautas se vieron envueltos en un flujo de protones y electrones de alta energía, que atraviesan las paredes de la nave como si fueran de papel. Cuando una de estas partículas ionizantes golpea una cadena de ADN, no simplemente la daña sino que la fragmenta. Es una explosión, a nivel subatómico. El código genético se rompe y las células pierden la capacidad de repararse, o peor aún comienzan a mutar de forma errática. La radiación ionizante oxida el citoplasma y destruye las mitocondrias provocando una degradación celular inmediata que en dosis altas se traduce en náuseas violentas y la destrucción del sistema nervioso central.
Los astronautas de las misiones Apolo sobrevivieron porque la velocidad de su trayectoria minimizó el tiempo de exposición, pero cada segundo que pasaron allí fuera fue un acto de fe contra las leyes de la oncología y la física nuclear. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera. ¿Cómo lidiarías tú con 9 meses de aislamiento total en una cápsula donde el único sonido es tu propia respiración y sabes que nadie vendrá a salvarte? Comparte tu estrategia mental abajo en los comentarios. Me interesa saber si crees que el espíritu humano es realmente tan resistente como nos gusta pensar, o si somos prisioneros de nuestra propia biología terrestre. Ahora que hemos diseccionado la fragilidad de la carne y el horror biológico de la radiación, es necesario aterrizar. Literalmente. Debemos dejar por un momento el vacío gélido del espacio y regresar a los pasillos alfombrados, a las oficinas de Washington y a los consejos de administración de las grandes corporaciones aeroespaciales. Aquí es donde nos golpea el verdadero baño de agua fría. Existe una pregunta que flota como un espectro sobre cualquier conversación sobre el realismo espacial, y es la siguiente. Si lo hicimos hace más de 50 años con computadoras que tenían menos potencia que un mando de garaje moderno, ¿por qué parece que hoy nos cuesta una eternidad y una fortuna volver? La respuesta no es una conspiración de cine, sino algo mucho más aterrador y mundano. Es el colapso de la voluntad logística y la atrofia del conocimiento técnico. A menudo cometemos el error de creer que la tecnología es una escalera mecánica que siempre sube, que una vez que aprendemos a hacer algo, ese conocimiento queda grabado para siempre en el ADN de la civilización. Incluso después de cruzar los cinturones el peligro no cesa. Entramos en el reino de los rayos cósmicos galácticos, que son núcleos de átomos pesados, que viajan desde los confines de la galaxia con energías tan brutales, que ningún blindaje de aluminio puede detener. Cuando una de estas partículas choca contra el casco de la nave, se produce lo que llamamos radiación secundaria. El impacto arranca fragmentos del propio metal de la nave, convirtiendo las paredes del módulo en una fuente adicional de metralla radiactiva que atraviesa el cuerpo de los astronautas. Es una ironía cruel de la ingeniería espacial donde la propia estructura diseñada para protegerte, se convierte en el arma que te irradia. Este es el horror invisible que no aparece en las fotografías de la época. Es el daño silencioso en la médula ósea y en el cristalino de los ojos. Pero si la radiación es el asesino invisible, el regolito lunar es el verdugo mecánico. Debemos dejar de imaginar la Luna como un desierto de arena suave. La Luna es un entorno de una violencia geológica absoluta. Durante 4.000 millones de años, la superficie ha sido bombardeada por micrometeoritos que han pulverizado la roca en ausencia de aire y agua. En la Tierra la erosión del viento y la lluvia suaviza los bordes de la arena y el polvo, pero en la Luna no hay erosión. Pero la historia nos dice lo contrario. La tecnología es más bien un jardín que si dejas de regar, muere. El programa Apollo no fue un producto de una evolución tecnológica natural, fue un pico de sierra, una anomalía estadística impulsada por un combustible que hoy no existe en la misma pureza, el miedo existencial de la Guerra Fría. En 1969, Estados Unidos estaba dispuesto a gastar el 4% de su Producto Interno Bruto en una sola misión. Para que se den una idea de la magnitud de esa cifra, hoy la NASA recibe menos del 0,5%. Estamos intentando hacer con Calderilla lo que antes se hacía con el tesoro de una nación entera que creía estar luchando por su supervivencia cultural. Pero el dinero es solo la superficie del problema. El verdadero obstáculo es la regresión tecnológica encubierta. Cuando el programa Apollo terminó, no solo se guardaron los planos, se desmanteló el ecosistema. El cohete Saturno V, esa bestia de 3.000 toneladas, no era solo un conjunto de dibujos técnicos. Era el resultado de una red de miles de proveedores especializados, muchos de los cuales ya no existen. Las técnicas de soldadura manual de los motores F1, los secretos de la metalurgia de las aleaciones de la época, la intuición de los ingenieros que sabían cómo ajustar una válvula por el simple sonido que emitía, todo eso se ha perdido. Cada partícula de regolito es un microestallido de vidrio volcánico con bordes tan afilados como un bisturí y una dureza comparable al diamante industrial. Es un polvo abrasivo y electrostáticamente cargado que se adhiere a todo. Cuando los astronautas regresaban al módulo lunar traían consigo este polvo pegado a sus trajes. Al quitarse los cascos respiraban este material. Imaginen inhalar fragmentos microscópicos de vidrio, que se clavan de forma permanente en los alvéolos pulmonares.
Es una forma de silicosis aguda instantánea que desgarra el tejido respiratorio desde dentro. Este polvo no solo atacaba los pulmones sino que devoraba la tecnología. En apenas 20 horas de exposición, el regolito lunar fue capaz de corroer las capas externas de las botas de los astronautas que estaban fabricadas con materiales de ultra alta resistencia. El polvo penetraba en las vedasoes de goma y en las juntas de Kevlar de los trajes espaciales, amenazando con una descompresión explosiva en cualquier momento. Si una sola de esas juntas de goma fallaba debido a la abrasión del polvo, el vacío absoluto del espacio reclamaría el cuerpo del astronauta en segundos. Y el vacío no es una muerte pacífica. No es simplemente quedarse sin aire. En el vacío la presión externa desaparece, y los fluidos corporales comienzan a buscar un equilibrio térmico imposible. No podemos simplemente construir otro Saturno V hoy, porque ya no tenemos las fábricas, ni las herramientas, ni a las personas que sabían cómo domar a ese monstruo. Intentar reconstruirlo hoy sería como pedirle a un arquitecto moderno que construya una catedral gótica, usando exactamente las mismas herramientas y conocimientos que los maestros del siglo XII. Podría hacer algo parecido, pero no sería lo mismo, y le costaría décadas redescubrir los trucos del oficio que se llevaron a la tumba los antiguos artesanos. A esto debemos sumar el factor del riesgo aceptable, que es quizás el punto más cínico de esta historia. En la década de los 60, la sociedad y los políticos tenían una tolerancia al fracaso que hoy nos parecería criminal. Los astronautas de las misiones Apollo eran pilotos de pruebas, hombres que venían de un mundo donde ver a un compañero explotar en una pista de aterrizaje era un martes cualquiera. La NASA de aquel entonces aceptaba conscientemente una probabilidad de muerte de casi el 50% en ciertas fases de la misión. Era, en esencia, una ruleta rusa financiada por el Estado. Hoy, en nuestro mundo hiperconectado y políticamente sensible, un riesgo del 1% se considera inaceptable. Una sola fatalidad en televisión en vivo hoy no solo cancelaría una misión, sino que probablemente destruiría una agencia espacial entera, y terminaría con las carreras de 10 políticos. El agua de la lengua y de los ojos comienza a hervir a temperatura ambiente por el fenómeno de la sublimación. Los gases disueltos en la sangre forman burbujas que bloquean la circulación, provocando una embolia masiva mientras los pulmones colapsan. A esto debemos sumar la tortura térmica de un mundo sin atmósfera. En la Luna no hay aire que transporte el calor. Todo depende de la radiación térmica directa. Si estás bajo el Sol, la temperatura sube hasta los 127 grados centígrados, que es suficiente para hervir el agua de tus células. Si das un paso hacia la sombra, la temperatura cae en picado hasta los 173 grados bajo cero. El cuerpo humano se encuentra atrapado en un gradiente térmico donde un lado de tu traje está siendo cocinado mientras el otro se congela. El sistema de soporte a vida del traje, el PLSS, debía realizar un milagro constante para disipar el calor metabólico del astronauta en un entorno donde no hay aire para enfriar nada. Todo el sistema dependía de una pequeña bomba de sublimación de agua. Si esa bomba fallaba aunque fuera un 0,1%, el calor generado por el propio cuerpo del astronauta y por la electrónica del traje no tendría a dónde ir. Nos hemos vuelto adversos al riesgo, y esa aversión es el veneno de la exploración espacial real. La burocracia moderna ha sustituido la audacia de la ingeniería por la gestión de la responsabilidad. La burocracia es el gran villano invisible de este acto. En 1960, si un ingeniero necesitaba cambiar un tornillo en el diseño del módulo lunar, hablaba con su supervisor y lo hacía. Hoy, ese mismo cambio requiere 5 comités de revisión, 3 estudios de impacto ambiental, una auditoría de costos de 6 meses, y la firma de 20 burócratas que nunca han tocado un soldador en su vida. Hemos creado un sistema diseñado para que nadie sea responsable si algo sale mal, pero ese mismo sistema garantiza que nada avance rápido. La seguridad extrema tiene un costo, y ese costo es la parálisis. Estamos atrapados en un bucle donde cada nueva medida de seguridad hace que el cohete sea más pesado, lo que requiere más combustible, lo que hace que el cohete sea más caro, lo que requiere más supervisión política, lo que añade más retrasos. Es un círculo vicioso de ineficiencia, que los pioneros de los años 60 simplemente habrían ignorado por puro pragmatismo. Además, debemos enfrentar la dura realidad económica de que la Luna es, desde un punto de vista inmediato, un desierto sin valor comercial obvio. En cuestión de minutos, el astronauta sufriría una insolación fatal dentro de su propio traje,
convirtiendo su equipo de supervivencia en un horno hermético. Cada vez que analizo estos datos me pregunto cómo es posible que la narrativa oficial ignore la fragilidad absoluta de estas misiones. No estamos hablando de una tecnología robusta y probada, sino de hombres metidos en latas de conservas cruzando un desierto radiactivo con trajes que estaban siendo devorados por vidrio microscópico. Fue una apuesta de ruleta rusa donde cada giro del tambor era una maniobra orbital o una caminata lunar. La supervivencia de los 12 hombres que pisaron la Luna no fue una victoria del dominio humano sobre la naturaleza, sino un milagro estadístico que desafía toda lógica de seguridad moderna. Estuvieron a un solo error de una bomba de agua o a una sola llamarada solar de convertirse en estatuas de carne irradiada flotando en el vacío. El espacio no nos quiere allí. La física de partículas y la biología celular son enemigas naturales en el vacío lunar. Es una forma de morir brutal, solitaria y tecnológicamente inevitable, si la suerte decide darte la espalda por un solo segundo. Al observar las imágenes de los astronautas saltando sobre la superficie lunar, ahora veo algo distinto. No veo a exploradores triunfantes, sino a supervivientes de un naufragio espacial, que caminaban sobre el filo de una navaja hecha de radiación y cristal. En los años 60, el valor era simbólico y militar. Una vez que se plantó la bandera y se trajeron unas cuantas rocas, el interés político se evaporó. No hay petróleo en la Luna, no hay oro que sea rentable traer de vuelta a la Tierra con la tecnología actual. Sin un incentivo de lucro inmediato, la logística se convierte en una carga pesada que ningún gobierno quiere llevar por mucho tiempo. La exploración espacial se ha convertido en un ejercicio de relaciones públicas en lugar de una necesidad estratégica. Pasamos décadas orbitando la Tierra en la Estación Espacial Internacional, un laboratorio increíble sí, pero que en comparación con el salto lunar, es como quedarse jugando en la orilla de la playa después de haber cruzado el océano una vez. Es profundamente frustrante observar cómo el potencial humano se diluye en este mar de trámites y falta de visión a largo plazo. Hemos pasado de ser una especie que se atrevió a lanzar hombres al vacío sobre una columna de fuego inestable, a ser una civilización que discute durante 10 años sobre el presupuesto de un telescopio. Si ustedes sienten esa misma punzada de decepción al ver cuánto potencial científico se pierde en los laberintos de la burocracia y la política, es porque su instinto les dice la verdad. Es una realidad que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el heroísmo y el riesgo. Sabiendo que cada respiración en ese traje era una victoria contra una muerte segura y dolorosa, te pregunto con total sinceridad si después de entender lo que ese entorno le hace a la carne y al hueso, tú todavía te ofrecerías como voluntario para una misión así. Cuéntame en los comentarios si crees que es valentía pura o una forma de locura colectiva haber enviado seres humanos a morir en una cuna de cristal y fuego. Aquí es donde el optimismo de la narrativa histórica se estrella contra el muro de granito de la termodinámica y la resistencia de materiales. Bienvenidos al laberinto de la ingeniería, un lugar donde cada solución técnica genera 3 problemas logísticos nuevos, creando un círculo vicioso que en mi campo llamamos el ciclo del sí pero. Es un ejercicio de honestidad intelectual que rara vez se presenta en los documentales convencionales. Solemos escuchar que fuimos a la Luna porque teníamos la tecnología necesaria, pero la realidad técnica es mucho más perturbadora. Fuimos a la Luna a pesar de que la tecnología disponible dictaba que las probabilidades de éxito eran desde un punto de vista puramente estadístico, despreciables. Para entender este laberinto, debemos empezar por la estructura misma que albergó a los astronautas. Necesitamos volver a centrarnos en la ciencia bruta y en la ingeniería audaz, no en el marketing político. Si están de acuerdo en que la burocracia está matando nuestro futuro en las estrellas, dejen su apoyo a este análisis con un like, porque solo reconociendo nuestra regresión actual, podremos empezar a corregir el rumbo. La realidad es que el programa Apollo fue una anomalía histórica, un milagro de voluntad política y sacrificio humano, que ocurrió antes de que estuviéramos realmente listos para sostenerlo. Fue un salto prematuro. Hoy, nos enfrentamos al hecho de que, para volver y quedarnos, no solo necesitamos mejores motores, necesitamos una estructura social y económica que hoy no tenemos. Hemos desaprendido a ser audaces porque nos hemos acomodado en la comodidad de nuestra magnetosfera protectora. La logística no es solo mover cajas de un punto A a un punto B, es la capacidad de una civilización para concentrar su energía en un objetivo imposible. Y ahora mismo, nuestra energía está fragmentada en 1000 disputas menores mientras la Luna sigue allí arriba,
recordándonos cada noche lo que fuimos capaces de hacer cuando dejamos de poner excusas y empezamos a aceptar las leyes de la física, por brutales que fueran. El regreso a la Luna no será un triunfo de la nostalgia, será un examen de humildad. Imaginen por un momento que deciden cruzar el Océano Atlántico, en una canoa construida con papel de aluminio durante la temporada de huracanes. Esa no es una metáfora exagerada. Es una descripción técnica precisa de la proporción entre la resistencia del módulo lunar y la hostilidad del entorno exterior. En ciertos puntos críticos, las paredes de la etapa de ascenso del módulo tenían un grosor de menos de 0,4 milímetros. Eso es apenas el grosor de 2 tarjetas de crédito juntas. Esa lámina de aluminio era lo único que separaba el aire presurizado, la sangre y los pulmones de los astronautas del vacío absoluto del espacio, donde la presión es cero, y la ebullición de los fluidos corporales es instantánea. Aquí entra el primer sí pero de nuestro laberinto. Algunos dicen que podíamos haber construido naves más robustas, con paredes de acero o titanio reforzado para garantizar la integridad estructural. Sí, podíamos haberlo hecho. Pero la física impone una multa impagable llamada la ecuación de Tsiolkovsky. Cada gramo de peso adicional en la cabina requiere una cantidad exponencial de combustible para salir de la gravedad terrestre. Si añadíamos el blindaje necesario para que la nave fuera realmente segura, el cohete Saturno V, esa bestia de 3.000 toneladas de combustible, no habría podido ni siquiera levantarse un centímetro del suelo. Tendremos que admitir que hemos perdido capacidades que nuestros abuelos daban por sentadas. Tendremos que aceptar que el espacio no se conquista con comunicados de prensa, sino con metal, fuego y un desprecio casi místico por la seguridad personal, en favor del progreso de la especie. Mientras sigamos tratando el espacio como un problema de gestión de riesgos, y no como la frontera salvaje que realmente es, seguiremos mirando la Luna desde nuestro jardín, preguntándonos cómo es posible que alguna vez estuviéramos allí. La paradoja logística es que hoy somos más inteligentes, más ricos y tenemos mejores herramientas, pero nos falta el ingrediente más barato, y a la vez más escaso de todos, la voluntad innegociable de aceptar que el progreso real siempre exige un precio en sangre, dinero y audacia, que la sociedad moderna, por ahora, no parece estar dispuesta a pagar. Llegados a este punto, debemos detenernos y observar el abismo que hay entre la ingeniería y la conciencia. Hemos analizado los números, la radiación, el polvo abrasivo, y la fragilidad casi insultante del aluminio frente al vacío. Pero hay una pregunta que flota en el silencio del espacio, una pregunta más pesada que cualquier motor de cohete, y que la ciencia pura a menudo prefiere ignorar, porque no se resuelve con ecuaciones. ¿Fue el programa Apollo un acto de heroísmo supremo o fue en realidad una irresponsabilidad criminal? Por lo tanto, la solución de ingeniería no fue la protección, sino la vulnerabilidad extrema aceptada como un riesgo calculado. Se decidió que la nave sería una cáscara de huevo, porque cualquier otra cosa era físicamente imposible de lanzar. Este dilema se extiende a la protección contra la radiación, nuestro villano invisible. Al salir de la magnetosfera terrestre, los astronautas quedaron expuestos a los rayos cósmicos galácticos y a las partículas cargadas del viento solar. La solución lógica que muchos proponen hoy, basándose en la ciencia ficción, es el uso de escudos de agua o capas densas de plomo. Sí, el plomo detiene la radiación gamma, y el agua es excelente para frenar neutrones. Pero aquí el laberinto se vuelve más oscuro. El plomo es increíblemente pesado, lo que nos devuelve al problema del combustible. Y lo que es peor, cuando los rayos cósmicos de alta energía chocan contra un escudo de metal denso pero delgado, como el aluminio de la Apolo, producen algo llamado radiación secundaria, o Bremsstrahlung. El impacto fragmenta los núcleos atómicos del propio escudo, creando una lluvia de partículas secundarias dentro de la cabina, que puede ser incluso más dañina para el ADN humano que la radiación original. Estábamos intentando proteger a los hombres con una armadura que, bajo ciertas condiciones, se convertía en una fuente adicional de metralla radiactiva. Como ingeniero, y como alguien que ha dedicado su vida a entender las leyes de la física, me resulta difícil separar la admiración por lo logrado del escalofrío que produce la frialdad de los cálculos de riesgo de la época. En 1969, no estábamos dominando el cosmos. Estábamos enviando a 3 seres humanos a una cámara de ejecución biológica, con la esperanza de que la ejecución fallara por pura estadística. Hoy, cuando diseñamos una misión espacial, la tolerancia al fallo es mínima. Buscamos la redundancia triple, la protección absoluta,
El margen de seguridad que garantice que el padre de familia que sube a la cápsula regresará a cenar con sus hijos. Pero en la década de los 60 la mentalidad era radicalmente distinta. La Luna no era un objetivo científico, era un campo de batalla simbólico en la Guerra Fría. La verdad que nos incomoda es que aceptamos una probabilidad de muerte que hoy nos parecería aberrante. Las estimaciones internas de la NASA en aquel entonces sugerían que las posibilidades de que los astronautas no regresaran eran de 1 entre 2. 50% de éxito. 50% de tragedia. Lanzar a 12 hombres a un desierto radioactivo sin una protección real contra los rayos cósmicos galácticos, sabiendo que una sola llamarada solar los habría cocinado vivos en minutos dentro de su cáscara de metal, no es exploración en el sentido moderno de la palabra. Pasemos ahora al problema del soporte vital en la superficie lunar. El sistema de mochila, el PLSS, era una maravilla de la miniaturización para 1969. Pero operaba bajo un principio de equilibrio térmico que rozaba lo imposible. En la Luna no hay atmósfera. Esto significa que no hay aire que circule para enfriar los componentes electrónicos o el cuerpo del astronauta. La única forma de eliminar el calor metabólico es mediante la radiación térmica o la sublimación. Los trajes Apolo utilizaban un sublimador de agua. Básicamente, dejaban que pequeñas cantidades de agua se congelaran y luego se evaporaran al vacío, llevándose el calor consigo. Algunos dirán que es un sistema simple y elegante. Pero es un sistema que no permite errores. Una falla de tan solo el 0,1% en la bomba de agua, o una mínima obstrucción por el polvo lunar en los poros del sublimador, resultaría en una insolación fatal, en cuestión de minutos. El astronauta se cocinaría literalmente dentro de su propio traje, incapaz de disipar el calor de su propio metabolismo. Hablando del polvo, el regolito lunar es quizás el ejemplo más claro del ciclo del sí pero. Algunos argumentan que los trajes de Kevlar y nylon eran suficientes para proteger a los hombres. Sí, el Kevlar es resistente. Es una apuesta de ruleta rusa astrofísica donde la bala estaba en la recámara, y, milagrosamente, el percutor nunca llegó a golpearla. Debemos preguntarnos si es éticamente justificable sacrificar la integridad biológica de un individuo por el prestigio político de una nación. Los astronautas del programa Apollo no solo se enfrentaron a la muerte inmediata, sino que aceptaron un daño celular silencioso y profundo. Cada segundo, fuera de la magnetosfera terrestre, es una agresión al código genético. Estamos hablando de hombres que caminaron sobre un regolito que corta los pulmones como el cristal molido, y que regresaron a la Tierra con sus sistemas inmunológicos alterados y sus huesos debilitados. ¿Vale la pena colocar una bandera de tela en una roca estéril a cambio de la salud de los mejores exponentes de nuestra especie? Muchos argumentarán que el progreso humano siempre ha exigido sangre. Que los grandes navegantes del siglo XV también aceptaban tasas de mortalidad aterradoras para cartografiar el mundo. Pero hay una diferencia fundamental. Aquellos marineros navegaban en un entorno que, aunque hostil, formaba parte de nuestra biosfera. Tenían aire para respirar y una gravedad que sus cuerpos comprendían. En la Luna, el ser humano es una anomalía biológica absoluta. Forzar nuestra presencia allí con la tecnología de hace 50 años fue un acto de audacia que rozó la locura. Pero el regolito no es arena terrestre. En la Tierra, el viento y el agua erosionan los granos de arena, redondeando sus bordes. En la Luna, el polvo es el resultado de miles de millones de años de impactos de meteoritos que trituran la roca sin ningún proceso de erosión. El resultado es un polvo compuesto por microestillas de vidrio volcánico, extremadamente afiladas y cargadas electrostáticamente. Este polvo se adhiere a todo. Durante las misiones Apolo, el regolito actuó como un papel de lija industrial de grano fino. Corroyó las capas de protección de las botas de los astronautas en menos de 20 horas de exposición. Si hubieran permanecido en la superficie lunar un día más, el regolito habría destruido las juntas de goma y los sellos de presión de los trajes, provocando una descompresión explosiva. No teníamos una solución de ingeniería para el regolito, simplemente tuvimos la suerte de que las misiones fueron lo suficientemente cortas como para que el material no fallara por completo. Es un rompecabezas de ingeniería fascinante y aterrador a la vez. Si estás disfrutando de este análisis técnico profundo, y aprecias que alguien te hable con la frialdad de los datos, y no con la calidez de la propaganda, verifica si estás suscrito a este canal.
Tenemos muchos otros misterios de la física y la ingeniería espacial para resolver juntos, siempre bajo la óptica del realismo más implacable. A veces me pregunto si el hecho de no haber regresado en medio siglo es, en realidad, un signo de madurez ética. Quizás hemos comprendido que la vida humana es demasiado valiosa para ser utilizada como combustible en una carrera de propaganda. O quizás, y esto es lo más inquietante, hemos perdido la valentía que nos permitía ignorar el peligro en nombre de lo desconocido. La línea que separa al pionero del suicida es tan delgada como las paredes del módulo lunar, y esa es la tensión en la que vivimos hoy. Queremos conquistar las estrellas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio en vidas que la física nos exige. Esta es la cuestión final que quiero dejar sobre la mesa. ¿Vale la pena el sacrificio humano por el progreso técnico y la gloria nacional? ¿Deberíamos permitir que la ambición de nuestra especie pase por encima de la seguridad fundamental de quienes nos representan en la frontera final? Esta no es una pregunta para los libros de historia, sino para nuestro futuro inmediato mientras miramos hacia Marte. Quiero leer su opinión sincera en los comentarios. ¿Fue apoyo un triunfo moral o un juego macabro con la vida de 12 hombres? Es un debate que necesitamos tener si queremos dejar de ser una especie atrapada en su cuna, y convertirnos en ciudadanos del cosmos. Continuando por nuestro laberinto, debemos abordar el cerebro de la operación. El computador de guía de la Apolo, el AGC, a menudo se bromea con que tenía menos potencia que una llave de coche moderna o una calculadora de bolsillo de los años 90. Y es cierto. Pero la implicación de esto es mucho más profunda. Al no tener potencia de procesamiento para simulaciones en tiempo real, o para manejar grandes volúmenes de datos de sensores, la ingeniería tuvo que simplificar la física del vuelo a niveles peligrosos. No había margen para el error de software. Cada línea de código fue tejida a mano en memorias de núcleos magnéticos por costureras expertas. Sí, era un sistema robusto contra la radiación debido a su naturaleza física, pero era totalmente rígido. Si algo salía mal fuera de los parámetros programados, el computador no tenía la capacidad de improvisar una solución. Los astronautas eran, en esencia, los procesadores lógicos de respaldo, obligados a realizar cálculos de navegación complejos mientras sufrían los efectos de la desorientación espacial y la fatiga extrema. La pregunta que surge inevitablemente es ¿por qué no volvimos de inmediato si ya teníamos la solución? Aquí el laberinto revela su salida más cínica. En los años 60, el umbral de riesgo aceptable era radicalmente distinto al actual. Al llegar a este punto de nuestro análisis, podrías pensar que mi intención es despojar de su gloria a quienes se atrevieron a cruzar el vacío. Nada más lejos de la realidad. Precisamente porque comprendemos la brutalidad de la física, la radiación ionizante y la naturaleza asesina del regolito, las misiones Apolo dejan de ser un simple logro de ingeniería para convertirse en algo casi sagrado. No fueron una victoria del dominio tecnológico absoluto, sino un milagro estadístico que desafió todas las leyes de la probabilidad biológica. Fue la audacia de un grupo de primates que, apenas habiendo descubierto cómo quemar combustibles fósiles, decidieron lanzarse al abismo en una cáscara de aluminio del grosor de una moneda. Lo que ocurrió en la Luna no fue normal, fue una anomalía maravillosa en un universo que, por definición, intenta desintegrar la vida celular a cada segundo. Según la escala de Kardashev, que mide el avance de una civilización por su capacidad de manejar la energía, el ser humano es todavía una especie de nivel cero. Estamos atrapados en una burbuja de aire, protegidos por un campo magnético que nos cuida como a niños en una cuna. Intentar llegar a la Luna en 1969 fue como si un recién nacido intentara cruzar un océano antes de aprender a gatear. La ingeniería de la Apolo no buscaba la seguridad, buscaba la posibilidad. Se aceptaba de manera tácita que una probabilidad de muerte del 50% era un precio justo por la supremacía tecnológica. Hoy en día, ninguna agencia espacial, ninguna corporación y ningún gobierno aceptaría enviar a seres humanos en una canoa de aluminio con paredes de menos de medio milímetro de grosor a través de un desierto radiactivo. La ingeniería moderna exige redundancias triples, blindajes activos y sistemas de escape que la física de los años 60 simplemente no podía permitir por limitaciones de masa. Estamos atrapados en una paradoja donde nuestra tecnología actual es demasiado consciente de los peligros como para ignorarlos, pero nuestra capacidad de mover masa al espacio sigue siendo esclava de la misma combustión química de hace 60 años. El ciclo del sí, pero nos dice que sí.
Tenemos mejores materiales, pero esos materiales son más pesados. Sí, tenemos mejores computadoras, pero requieren más energía, y generan más calor que debe ser disipado en el vacío. Cada avance tecnológico parece alejarnos de la temeridad necesaria para repetir la hazaña con los métodos antiguos. Al final, el laberinto de la ingeniería nos enseña que las misiones Apolo no fueron la culminación de un dominio tecnológico, sino un momento singular de audacia técnica, donde la humanidad decidió ignorar las advertencias de la física de materiales y la biología celular. Fuimos una civilización de nivel 0 tratando de actuar como una de nivel 1. Una civilización de nivel 1 es aquella que domina por completo la energía de su planeta, mientras que una de nivel 2 controla la energía de su estrella, y una de nivel 3 la de toda su galaxia. Nosotros apenas estamos arañando la superficie de esa posibilidad. Pero esa brecha entre lo que somos y lo que aspiramos a ser, es donde reside la verdadera esencia humana. La realidad científica nos dicta una lección de humildad profunda. Para conquistar el cosmos de manera sostenible, para convertirnos realmente en una especie multiplanetaria, tendremos que aceptar que nuestra forma actual es insuficiente. La biología es un lastre en el espacio profundo. El futuro nos exigirá una evolución deliberada. Quizás el próximo gran salto no sea un motor más potente, sino una reingeniería de nosotros mismos. Tendremos que aprender a integrar nuestra conciencia con sistemas que no mueran por un poco de radiación gamma, o a editar nuestro propio código genético para que nuestras células no se fragmenten ante los rayos cósmicos. El ser humano que camine sobre Marte con total seguridad o que explore las lunas de Júpiter, ya no será el mismo ser humano que hoy me escucha. Será una versión de nosotros que habrá dejado atrás las limitaciones de la carne, para abrazar la eternidad del silicio y la energía pura. Sobrevivimos no porque el laberinto fuera fácil de navegar, sino porque corrimos a través de él con los ojos cerrados, y, por un milagro estadístico, no chocamos contra ninguna pared. El problema es que la física siempre gana a largo plazo, y el regolito, la radiación y el vacío siguen allí, esperando al próximo humano, que crea que puede domar el cosmos con una cáscara de huevo y un poco de suerte. Pero si las máquinas eran precarias y los materiales rozaban el límite de la negligencia física, la biología humana era, y sigue siendo, el eslabón más débil de esta cadena de imposibilidades. Debemos alejarnos por un momento de las tuercas, los circuitos y el blindaje de aluminio para observar lo que ocurre dentro de los trajes, bajo la piel de esos hombres que aceptaron un destino que la evolución jamás previó. El cuerpo del Homo sapiens es una máquina afinada para un entorno de una gravedad constante, una presión atmosférica específica y una protección magnética total. Cuando extraes ese organismo de su nicho ecológico y lo lanzas al vacío, la biología no solo se adapta con dificultad, sino que comienza un proceso de desmontaje sistemático y violento. Hablemos primero de lo que sucede en el momento en que la gravedad desaparece. No es el baile elegante que vemos en las películas. Mirar hacia la luna hoy, no debería hacernos sentir pequeños por lo que no podemos hacer, sino asombrados por lo que intentamos a pesar de todo el peligro. El espacio no es nuestro hogar natural, es un océano de fuego invisible y silencio absoluto, que debemos aprender a navegar con una nueva piel. Pero el espíritu humano nunca ha sido bueno aceptando un no por respuesta de la naturaleza. Somos la única parte del universo que ha despertado y ha decidido mirarse a sí misma en el espejo de las estrellas frías. Lo imposible es simplemente un estado temporal de nuestra ignorancia y de nuestras limitaciones técnicas actuales. Cada dato de radiación que hoy nos parece un muro infranqueable es, en realidad, un peldaño en la escalera hacia nuestra madurez cósmica. El universo es vasto, antiguo y profundamente indiferente a nuestra existencia, y por eso mismo, nuestra determinación de explorarlo es el acto más noble y valiente que podemos realizar como especie. El imposible es solo el punto de partida para lo que vendrá después. Si quieres continuar explorando las fronteras de la realidad con nosotros, y entender los desafíos físicos que nos esperan en las estrellas, activa las notificaciones. El universo es vasto y estamos apenas comenzando. Es un colapso logístico interno. El sistema cardiovascular, diseñado para bombear sangre contra la gravedad hacia el cerebro, de repente se encuentra sin resistencia. El resultado es una redistribución de fluidos inmediata. La sangre y el líquido cefalorraquídeo migran hacia el torso y la cabeza. Los rostros de los astronautas se hinchan, sus fosas nasales se congestionan y sus piernas, privadas de la presión habitual, comienzan a atrofiarse en cuestión de horas.
El corazón, al no tener que trabajar para vencer la gravedad, empieza a encogerse. Literalmente, el motor principal del cuerpo decide que ya no necesita ser tan grande, reduciendo su masa muscular de forma alarmante. Es una eficiencia biológica cruel, que te prepara para la supervivencia a corto plazo, pero te incapacita para el regreso. Pero el daño más insidioso ocurre en la estructura misma de nuestro sostén. Los huesos. En la Tierra, el esqueleto es un tejido vivo en constante renovación. Los osteoclastos y osteoblastos mantienen un equilibrio perfecto de mineralización. En el espacio, ese equilibrio se rompe. El cuerpo interpreta la falta de carga mecánica como una señal de que el esqueleto es innecesario. Los astronautas de las misiones Apollo comenzaron a excretar calcio a través de su orina casi de inmediato. Sus huesos se estaban disolviendo desde adentro. Cada día en el espacio era una pérdida de densidad ósea que, en condiciones terrestres, tardaría años en producirse debido a la osteoporosis.